Domingo de la Ascensión del Señor al cielo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este hermoso relato del libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo número 1, los primeros 11 versículos, San Lucas, que es el autor, empieza diciendo: en mi primer libro, querido Teófilo. ¿De qué libro está hablando? Está hablando, hermanos, del Evangelio. Muchos consideran el Evangelio según San Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles como un solo relato, pero que aquí claramente San Lucas divide en mi primer libro, o sea, el Evangelio, querido Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Del que habla en el verso 1, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que también en el comienzo del Evangelio San Lucas lo señala. Hay, hermanos, dos opciones. Teófilo, creen algunos, que pudo haberse tratado de un personaje importante y decisivo de la antigüedad, a quien San Lucas quiso ponerle por escrito todo lo relacionado a la vida, a las obras y a las enseñanzas de Cristo. Era un personaje particular, de mucha influencia entre los cristianos primitivos. Pero otros, que son la mayoría, consideran que el nombre Teófilo en su etimología está encerrando a todos aquellos que son seguidores de Cristo, porque efectivamente la palabra Teófilo quiere decir amigo de Dios. Teófilo, amigo de Dios. Entonces pueden ser considerados como amigos de Dios todos aquellos que han aceptado de buen agrado, con un corazón dispuesto, el Evangelio del Señor. Yo te escribí todo lo relacionado con lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Él dice que Cristo, antes de subir al cielo, dio muchas instrucciones a sus apóstoles y que
Durante 40 días después de la resurrección, se les estuvo apareciendo en numerosas ocasiones a los apóstoles y a otros discípulos. 40 días. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Es decir, no solamente se aparecía para que lo vieran, sino que Cristo resucitado seguía teniendo diálogo, enseñanza, exhortación a sus discípulos. Claro, pues el Señor está vivo y resucitado. Y un día, estando en Jerusalén, les dijo, miren, no se alejen de Jerusalén, no se vayan de esta ciudad hasta que se cumpla la promesa de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua, acuérdense, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando descienda sobre ustedes, los va a llenar de fortaleza. ¿Con qué intención? Aquí la señala Cristo. Fíjense, hermanos, cómo Cristo enseña para qué se recibe a Dios Espíritu Santo. Primero, para fortalecer a los discípulos, fortalecer su mente, aclarar su entendimiento, que les revele a profundidad las enseñanzas de Cristo, para fortalecer su voluntad, para que sean discípulos más fieles de Cristo mismo y para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, entonces también nos es dado a todos en orden a la misión, en orden a dar testimonio de Cristo resucitado hasta los últimos rincones de la tierra, hasta los últimos conocidos que nosotros tengamos, refiriéndome a personas. Dicho esto, entonces, se fue elevando en presencia de todos y se le quedaban viendo hacia lo alto hasta que una nube finalmente lo ocultó a sus ojos. Allí, hermanos, a la orilla de Jerusalén, en la parte más alta del Monte de los Olivos, hay actualmente una pequeña ermita y lo único que hay en medio es una piedra rodeada de cemento, muy sencilla, muy humilde, y ahí los fieles creen ver la huella de uno de los pies de Cristo que quedó estampada en esa piedra. Creen que desde ese lugar Cristo a la orilla de Jerusalén se fue elevando al cielo en presencia de sus apóstoles. Cuando ustedes vayan, hermanos, a Tierra Santa, visiten ese lugar hermoso. Y entonces, esta nube, hermanos, no debe extrañarnos porque Elías el profeta fue llevado entre las nubes del cielo. El día de la transfiguración, entre las nubes, apareció la voz potente del Padre Eterno, una nube luminosa, llena de gloria. Una nube cubrió al Señor resucitado, lleno de gloria. Mientras miraban fijamente al cielo, dos hombres vestidos de blanco, es decir, son dos ángeles, no dos hombres ordinarios, son dos ángeles que les dicen a los apóstoles galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que han visto alejarse, subir al cielo, volverá así como lo han visto alejarse. Y esa, hermanos, es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza de los creyentes. Ese Cristo glorioso y resucitado que subió al cielo lleno de gloria para sentarse a la derecha del Padre, ha de venir un día a juzgar a vivos y muertos, rodeado de los santos ángeles, de toda su gloria, de todo el poder que le corresponde, porque el Padre Eterno ha puesto bajo los pies de Cristo todo poder, todo juicio,
toda gloria. Hoy celebramos, pues, hermanos, la ascensión de Cristo al cielo. Cristo fue al cielo con el poder que le corresponde como Dios. No fue llevado, Él se fue, por eso decimos la ascensión, no la asunción. Asunción hablamos de la Virgen María, porque la Virgen María fue asunta, es decir, fue llevada, porque ella no es Dios. Mientras que Cristo, que sí es Dios, se va porque tiene el poder para hacerlo. Cristo, después de 40 días, asciende victorioso al cielo. Hermoso relato, el del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta San Lucas. Tenemos la convicción, hermanos, la seguridad y la alegría de que ahí donde está Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, un día estaremos todos nosotros que somos miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Bendito día de la Asunción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido domingo.